Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Te adoramos, Espíritu Santo, te bendecimos. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, Señor. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres poderoso, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tu misericordia es infinita para con nosotros, porque sin importar dónde, Señor, cómo y con quién estemos, Señor, tu presencia siempre, Señor, se muestra a nuestro favor. Sin importar, Dios mío, Señor, lo que hagamos, tu misericordia y tu perdón siempre está, Señor, con nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti la honra y la alabanza, Espíritu de Dios divino. Eres digno de toda exaltación, eres digno, Señor, de todo lo que hacemos, Padre. Tuya es la gloria, tuya es la honra, a ti te pertenece, Señor, toda la alabanza. Mil gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres bueno. Santo es el nombre del Señor. Y de verdad que es una alegría, bendito es el nombre de Cristo, poder estar allí al pendientes de estos programas de testimonio. De verdad que es un gozo reconocer que el Señor está en medio nuestro y que Él es el que toma el control de nuestras vidas. Y yo quiero que antes podamos estar allí leyendo en Salmos capítulo 5, versículo 12, donde dice: bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Salmos capítulo 5, versículo 12. Y este versículo se relaciona con lo que el Señor de alguna forma quiere hoy hablarnos, y es que sin importar en muchas ocasiones lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, Él se muestra fiel para con nosotros. Él se muestra siempre justo, Él se muestra siempre como ese Padre que trata de rodearnos y lo hace en medio de todas las circunstancias que nosotros atravesamos. Y en esta tarde todavía el Señor nos permite hablar de un tema muy importante, y es el testimonio de nuestras vidas. Yo sé que en muchas ocasiones entre nosotros nos hemos visto, reconocemos cuando todavía seguimos allí en pie, pero también es importante escuchar entre nosotros los testimonios que nosotros tenemos. Y quiero compartirlo de manera muy breve, de pronto no tan a detalle por el tiempo, pero de alguna forma sí mostrando que a pesar de que de pronto haga parte del ministerio como tal de mis padres, como hija de pastor, también pasamos por luchas, también pasamos por pruebas, también pasamos por circunstancias en donde en muchas ocasiones quisiéramos de pronto soltar la toalla. Y en el momento en que comenzamos a pensar qué quiero contar, o más que quiero contar, qué puedo contar que sea de pronto de edificación de parte de mi vida, y en el caso mío puedo decir que es como si lo dividiera en dos esferas, ¿cierto? Tanto en la esfera ministerial como parte de un ministerio, como también aparte de ese ministerio simplemente como la joven que soy. Y yo creo que en ambas circunstancias he visto la mano del Señor, no solamente a nivel de ministerio, sino también mucho más allá de eso. En el momento en que el hermano Alejandro, que es el encargado de allí, de estos programas de testimonio, me comenta, realmente lo dudé porque uno piensa que de pronto no tiene un testimonio que contar. Pero cuando nos ponemos de alguna forma a pensar, vemos que el ser hijo de pastor no es algo fácil. Es algo en donde el enemigo comienza de alguna otra forma a tocar muchas áreas de la vida de uno. Y una de las áreas que el Señor llegó a tocar luego de mi adolescencia fue la fe.
de alguna forma la fe comenzó a ser como ese vaivén de alguna forma en el momento en que comenzaron tantas cosas en la vida ministerial de mis padres, que los cambios, que en muchas ocasiones pueden ser algo miedosos para nosotros, como parte de un ministerio, la fe comenzó a ser algo difícil en mi vida. De alguna forma, cuando comencé o tenía esa ilusión de estudiar una carrera y ver que de alguna forma el ministerio es algo por fe, no es algo decidido, por decirlo así, para mí eso fue un reto. Saber que si bien es un privilegio hacer parte del ministerio, también era un reto, porque yo decía, bueno, ¿y ahora quién va a estar encargada o encargado de todo lo que tiene que ver con mis estudios, de todo lo que tiene que ver con mis sueños, de todo lo que tiene que ver con mis ilusiones? Pero era algo constantemente que trataba yo de hablárselo al Señor. Y realmente no fue fácil al principio. No fue algo sencillo, porque aunque en muchas ocasiones veamos los ministerios, como el Señor nos edifica a través de los ministerios, nos fortalece a través de los ministerios también pasan por situaciones en donde la fe comienza a flaquear, la fe comienza a querer responder preguntas que de alguna forma no tenemos respuesta. Y aunque de pronto sea algo fácil para algunas personas, para mí fue un punto clave. Ver que de la nada el Señor hizo todo. Ver que de alguna forma yo decía, bueno, si esto es por la fe, si yo estoy siendo parte de este ministerio, siendo hija de pastor, no sé qué vaya a hacer usted, Señor, pero yo tengo sueños, porque Él también conoce los sueños y Él también conoce aquellas situaciones que nosotros queremos ver resultados. Y yo recuerdo que en el momento en que llegamos, por ejemplo, aquí a Dos Quebradas, yo ya era una adolescente. Para mí esto me tocó mucho. Y luego de ver que el Señor comenzaba a responder, que el Señor, sin necesidad de yo arrimármele a alguien, sin necesidad de yo llorarle a alguien, sino solamente al Señor, comencé a ver que estar en el ministerio, dentro del ministerio, era un privilegio. Y más que privilegio, comenzaba a reconocer que el poder de Dios nunca es en vano. Y comencé entonces a ver cómo el Señor comenzó a abrir puertas económicamente en aquel sueño que yo estaba dudando por ser parte de un ministerio de la fe, ¿cierto? Y que el enemigo comenzaba a susurrarme, bueno, ahorita ni por un lado ni por el otro, pero que el Señor me hizo dar cuenta de que vale la pena servirle al Señor. Y así fueron muchas ocasiones en donde la fe comenzó como a hacerme dudar de hacer parte de un ministerio, de ser hija de pastor, sin de pronto, en muchas ocasiones los hijos de pastores no pedimos ser hijos de pastores, ¿cierto? Pero yo creo que cada uno de los hijos de pastores tenemos un propósito. Muchos no pasamos por las mismas situaciones, ni tampoco el Señor trata en las mismas áreas de nuestras vidas. El Señor tiene sí o sí diferentes áreas en las cuales nos toca. Y particularmente a mí, recuerdo que ese tiempo comenzó a tocar esa área allí de las finanzas, con respecto a la fe, con respecto a mis sueños, con respecto a aquellas ilusiones, aquellos proyectos. Y comenzaba a reconocer que el enemigo sí o sí, sin importar si usted es hijo de pastor, sin importar si usted es pastor, sin importar si usted es creyente, líder, no importa el cargo, él siempre trata de entrometerse por donde uno comienza a darle cabida.
Y recuerdo que así fueron pasando entonces el tiempo, comencé a ver y el Señor comenzó a alimentar mi fe y comencé a reconocer que verdaderamente era un privilegio ser parte de todo lo que tenía que ver con la obra del Señor, de hacer parte de un grupo de alabanza, de hacer parte de un liderazgo, porque a veces pasa que creemos muchas ocasiones que lo que tenemos lo tenemos porque lo merecemos. Y no es así. Llegan momentos, y en mi vida llegó un momento, porque no solamente soy hija de pastor, también soy joven, también fui adolescente, también fui niña, y también claramente sentía, veía y tantas amistades rodeadas en donde comenzaron de pronto a hacer fuerza en mí. Y pasó un tiempo de mi adolescencia, bendito sea el Señor, en donde de alguna forma de pronto comenzaba a hacer fuerte un poco la voz de las amistades, ¿cierto? La voz de tantas cosas que en el mundo a uno como joven le pueden de alguna forma llamar la atención. Y pasaba que hubo un tiempo en donde comenzaron los pensamientos, los dardos del enemigo, queriéndome tratar de desubicar, ¿sí? Desubicar, tratando de querer encajar en donde no debía de encajar, tratar de encajar en las amistades, tratar de encajar en de pronto aquellos grupos que simplemente no debía yo de estar ahí. Y recuerdo que después de pasar todas estas cosas, comencé a reconocer lo importante que es hacer parte de una iglesia. Es algo muy importante porque cuando comenzamos a no darle el valor que se merece lo que Dios nos ha dado, comenzamos a ver normal pasar al altar, comenzamos a ver normal cantar, comenzamos a ver normal predicar, comenzamos a ver todas las cosas normales. Pero cuando yo comencé a sentir que es que yo no soy indispensable, que si yo no estoy está otra persona, comencé a entender lo valioso que es, aparte de ser hija de pastor, aparte de tener o no tener un liderazgo, hacer parte de la obra del Señor. Como aquella joven que quiere guardarse, que quiere permanecer en el Señor, y todas estas cosas comenzaron entonces a tener sentido para mí. Realmente hace poquito que estábamos hablando, estaba hablando con alguien en particular y hablábamos de eso, de que muchas veces vemos a los pastores, a los líderes, a los hijos de pastores, como aquellos santos con aureola, aquellos que no tienen debilidades, aquellos que en ningún momento han querido soltar la toalla, aquellos que en ningún momento han querido decir renuncio, quiero parar por un momento, hay tantas preguntas, pero hablábamos y decíamos que no es así. Definitivamente todos, en algún momento, el enemigo ha querido atacar porque sabe que hay propósito detrás de cada uno de nosotros. Y particularmente sentía que el enemigo quería atacar mi vida allí durante la adolescencia con mis amistades, a través de las amistades, entre comillas amistades, a través de la moda, a través de la fe. Y todas estas cosas comenzaron a querer nublarme, ¿sí? Pero cuando comencé poco a poco a entender que esta relación no es una relación con cualquier persona, cuando comenzaba a entender que el renunciar no era renunciar a mis padres por ser hija de pastor, no era renunciar a la iglesia, era renunciar al que me dio todo lo que no merecía. Cuando comencé a entender esa relación que tenía con el maestro, fue tan importante para mí porque entendí que en el momento en que los pensamientos que llegaban a mi mente de querer soltar la toalla, por tantas cosas que de pronto como joven, aparte de lo que podamos tener como cargos,
entendía que más allá de soltar un liderazgo, más allá de soltar una tarea, más allá de soltar tantas cosas, estaba dándole la espalda a alguien que me dio todo sin merecerlo. Y no es fácil, no es fácil que realmente un joven, una jovencita pueda comenzar a tener esa cercanía con el Señor, pero para mí fue muy importante. Fue tan importante que comencé a generar una relación más estrecha con el Señor de manera más fuerte, que claramente a uno como joven le cuesta en ocasiones, pero que no es imposible. Y entre más uno está andando con alguien, más cosas se le pegan de esa persona, y así comencé a entender que era el Señor. Y sin ser tan específica por el tiempo, como les dije allí al principio, comencé entonces a entender que por ser hija de pastor, no iba a ser salva en el momento en que naciera. Necesitaba tomar una decisión. Esa decisión, claro que sí, fue tomada después de varios ataques por parte del diablo, porque, como le digo, no somos santos. También tenemos debilidades, también tenemos luchas y momentos en donde el Señor es el que nos socorre. Y luego de todo esto, reconocer que Dios siempre está allí, atento. Creo que fue una de las cosas más importantes para que esa relación comenzara a ser tan importante para mí. Y así, en conclusión, puedo decir que han pasado muchas cosas en mi vida, tanto como hija de pastor, tanto como joven, y que son cosas que de alguna forma fue Dios el que comenzó a tratar en mí. Pero no me arrepiento, y en ningún momento voy a arrepentirme de entender que el Señor, con cada una de las cosas en donde el diablo comenzó a utilizarlas como debilidad, el Señor tenía un propósito. Y al día de hoy puedo decir que si estoy aquí, ha sido por la misericordia del Señor. Porque el que un joven pueda estar firme es la misericordia del Señor. Y de allí lo importante de levantar a un joven, de allí lo importante de levantar a una jovencita, de allí lo importante de, entre iglesia, saber y reconocer que el joven, no por los tiempos, porque si bien de pronto no son los mismos tiempos de antes, el diablo sigue siendo el mismo de antes. Y sin importar los tiempos, el diablo sigue atacando, así como atacó el tiempo antiguo. Solo es entender que realmente, sin importar el título, el levantar a otros es importante. Y créame que a mí, en muchas ocasiones, muchas personas, sin darse cuenta, parte de la iglesia, sin ser líderes, simplemente creyentes, fueron una palabra de aliento para entender que no debía soltar la toalla, que no debía decir no a lo que el Señor había puesto en mi corazón. Y agradezco al día de hoy a aquellos creyentes que se arriesgaron a ponerme sobre mi espalda aquella mano y a decir sí se puede permanecer, se puede guardarse. Y creo que más que testimonio, es reconocer que por lo que nosotros hemos llegado a pasar, otro puede pasar por ahí. Que las amistades pueden ser el fuerte, o más bien la parte débil de otro joven, de otra jovencita. Pero que ese caballero o esa dama esté allí alerta, es algo hermoso. Y quiero cerrar diciendo que asimismo, entonces, en todo lo que pudo haber pasado, sin ser tan extensa, más que todo estas tres cosas, en lo que tiene que ver con la fe, las amistades, y lo que tiene que ver con, de pronto, la moda o las cosas que por fuera se vendan como atractivas,
fueron una de las cosas en donde el enemigo quería comenzar a utilizar, ¿sí? Tratando de despreciar lo que Dios había querido poner en mí. Pero yo creo que el Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor siempre da segundas oportunidades, da terceras oportunidades. El Señor, al reconocer corazones contritos y humillados, Él siempre va a estar dispuesto. Y cierro entonces así diciendo que, como leí el versículo al principio, el Señor nos cubre, nos rodea. Y créame que yo puedo decir eso. El Señor ha rodeado mi vida de una forma que nunca me puedo lograr de pronto imaginar de qué manera, como por qué tendría que hacerlo, ¿cierto? Pero al ver que la mano de Dios está con nosotros, sin importar qué seamos, sin importar cómo nos comportemos, creo que es más que suficiente para poder decir no voy a tirar la toalla. Y creo que esta fue una de las razones por las cuales el Señor me ayudó a permanecer y me ha ayudado a permanecer. Y van a seguir muchas cosas más, porque cuando a veces contamos parte de nuestra vida, ahí no termina. Van a seguir muchas cosas más. El enemigo va a seguir atacando de pronto las mismas cosas que atacó antes, o de pronto cosas nuevas, áreas nuevas. Pero yo creo que la clave siempre va a estar en reconocer quién es el que nos dio todo sin merecerlo, y que darle la espalda sería una falta de respeto y una falta de amor primeramente. Y así cierro entonces para hacer una oración, y quiero hacer esta oración en gratitud con el Señor. Yo sé que usted también tiene allí parte de su vida, parte de situaciones en donde usted dice, esta situación me tocó en mi vida, pero el Señor abrió camino. Yo sé que sí. Y vamos a hacer esta oración agradeciéndole a Dios, porque tanto usted como yo no merecemos estar donde estamos. Pero, ¿qué le hacemos? El Señor es el Señor. Esa es su naturaleza y es una de las cosas que más amo de Él. Y vamos entonces a agradecerle, a darle gracias, porque Él ha sido fiel y nos ha permitido estar firmes aún. Padre Santo y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Dios, dándote gracias, dándote a ti toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Padre, gracias te damos porque eres bueno, porque eres fiel, porque no merecemos, Dios mío, tu bondad, porque tú nos has guardado, Dios mío, de tantas cosas, Dios mío, en donde el enemigo ha querido quitar de nuestras manos la gracia que tú has puesto, Señor. Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, porque nada merecemos. Pero tú eres bueno para con nosotros, Señor, tú eres fiel. Y creo que sin importar las situaciones, Señor, sin importar los momentos, Dios mío, en donde nos pusiste, Señor, tu mano, siempre, Señor, estuviste allí. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Queremos agradarte, Señor, y sin importar, Dios mío, lo que venga, que podamos permanecer siempre contigo. Padre, obra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en cada vida, Señor, no solamente en mi vida. Porque tú eres el que nos conoce, tú sabes cuáles han sido esos momentos difíciles de los cuales tú nos has sacado, literalmente nos has sacado de allí, Señor. Mil gracias, Padre, porque de no ser por tu mano, de no ser por tu mirada que no juzga, de no ser por tu mano, Dios mío, que levanta, no sabemos dónde estaríamos, Señor, hoy en día. Por eso gracias, Maestro, porque fuera de ti no somos nada y sin ti no podemos hacer nada, Señor.
Padre, gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, por tu bendita misericordia y por tu bondad. A ti la honra, la gloria y toda la alabanza, Maestro, por excelencia. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, asimismo, Dios les bendiga a todos los que están allí. Que le bendiga allí a nuestro pastor Orlando. Allí también a los que han estado allí conectaditos. No logro ver muy bien de pronto las caras allí, pero entonces me alegra, de igual que podamos estar allí. De verdad que cuando digo que me alegra es porque me alegra de verdad. Y así como decía ahorita, yo sé que más que yo, más que todos los que hemos pasado por esta plataforma contando partecitas pequeñas de nuestra vida, yo sé que ustedes también. Allá nuestra hermana Kate, Dios la bendiga, de verdad que es una inmensa alegría saber que todavía están allí, de verdad que sí. Y bueno, el Señor les bendiga muchísimo, que el Señor les proteja, les guarde y que podamos permanecer siempre de la mano del Señor, que con la ayuda de Dios nos iremos identificando poco a poco. A medida que los hermanos vayan participando en esta plataforma, escucharemos cómo el Señor no solamente actúa con uno, con dos, con tres, sino con todo el que se disponga. Y que son muchas las situaciones por las que hemos atravesado, pero que el Señor las tiene allí en reserva muchas veces, para que llegue el momento en donde usted pueda aconsejar a esa otra persona y saber que usted pasó por eso también. Dios les bendiga grandemente, que el resto de la tarde sea de bendición y que podamos encontrarnos con la ayuda del Señor en otra ocasión. Dios les bendiga mucho.